Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre derecho administrativo, lo que son acto, procedimiento y obligaciones administrativas. Primero, ¿qué es procedimiento administrativo? Se denomina procedimiento administrativo al conjunto o sucesión de actuaciones ordenado y orientado a alcanzar un objetivo preestablecido por el ordenamiento jurídico para la producción de actos resolutorios y para la ejecución de actos declarativos previos. El procedimiento administrativo es un conjunto de actuaciones que debe realizar la administración para producir un acto administrativo. Las características del procedimiento administrativo varían según la concepción que se tenga de este, pero prevalecen las siguientes. Legalidad. Debe estar previsto en la ley, es decir, la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite. Eficiencia. Que el acto administrativo se ejecute como se planeó y no sea un esfuerzo inútil. Gratuidad. Generalmente todo procedimiento administrativo es sin costo, salvo que se trate de un servicio público, es decir, el beneficio particular de solo alguna o algunas personas. Publicidad. Debe ser de conocimiento público, no puede mantenerse oculto, salvo que la naturaleza de éste así lo requiera, como en caso de seguridad nacional. Agilidad. Todos los trámites deben de ser rápidos, dar un resultado lo más pronto posible, aunque en la práctica es generalmente lo contrario. Equidad. El acto administrativo siempre debe tender a buscar el mayor beneficio al particular. Requerimientos del procedimiento. Deben estar en ley o disposición reglamentaria que lo regule, buscando así el más idóneo para emitir o ejecutar el acto, ya que, como mencionaba anteriormente, no es correcto establecer un solo procedimiento para todos los actos administrativos, debido a su naturaleza. Tipos de procedimiento. Oficio es aquel en el que la actividad de la administración se inicia por el impulso interno que da la voluntad administrativa, por ejemplo, los procedimientos de control, evaluación y sancionatorios. A petición de parte, este procedimiento debe ser llevado a cabo por la administración, previa solicitud del gobernado, en las quejas, los recursos y las peticiones de los particulares. Oposición. Generalmente se inicia dentro de otro procedimiento, durante la fase de instrucción, como un elemento más que la administración se allega para resolver un asunto que conoce. Lo encontramos en las inconformidades en las que, al no ser instancias, el particular solo aporta su punto de vista respecto de hechos que la autoridad analiza. También se presenta durante el procedimiento de otorgamiento de concesiones, en el que los terceros interesados puedan intervenir. Ejecución. Está integrado por el conjunto de actos que tienden a hacer efectiva la decisión administrativa cuando el particular no la acata en forma voluntaria. Procede inmediatamente después de la fase de eficacia, como sucede en el procedimiento administrativo de ejecución en materia tributaria. Revisor. Este procedimiento se produce respecto de un procedimiento anterior y conduce a la producción de un nuevo acto administrativo que confirma, anula o modifica el acto que se revisa. Generalmente se produce por la interposición de los recursos. Sancionador. Se produce por el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los particulares o de los empleados de la propia administración,
Cuando la sanción se impone a los particulares recibe el nombre de procedimiento correctivo y cuando se impone a los servidores públicos se denomina disciplinario. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos regula este. Elementos fundamentales. La garantía de procedimiento tiene como consecuencia que las actuaciones se realicen de manera precisa y con los trámites que establecen la ley. La garantía de procedimiento tiene finalidades suplementarias, las cuales son eficacia administrativa. Los procedimientos ayudan al orden de las administraciones, ya que están organizados, prefijados y son eficaces. Defensa de los ciudadanos. Los procedimientos permiten saber cuál es el estado de un asunto, qué trámites se debe realizar y cuándo se resolverá el asunto. Garantía de derechos fundamentales procedimentales. Los procedimientos garantizan que se respeten trámites como la publicidad, el derecho de defensa, la contradicción, el derecho a la práctica con los medios adecuados y pertinentes de defensa. ¿Qué es el acto administrativo? Los actos administrativos son aquellos que emanan de la administración pública y sirven de medio o de resolución para imponer su voluntad en el ejercicio de una potestad administrativa. Estos actos tratan de resolver acerca de cuestiones, ya sean de particulares, organizaciones o de la propia administración pública, que tienen que ser juzgadas por medio de la jurisdicción contencioso-administrativa. El acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la administración tendiente a producir efectos jurídicos, ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de estos. Tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados. Características. Los actos administrativos poseen ciertos elementos característicos y cualidades propias. Tienen naturaleza judicial, es de derecho público, competencia que lo emite la administración pública, causa o finalidad del acto, persigue la satisfacción del interés público general y puede impugnarse. Tipos de acto administrativo. Actos favorables. Estos actos, también conocidos como declarativos de derechos, amplían los derechos de los interesados, por ejemplo, con la concesión de una subvención. Ante este tipo de actos entra en juego el principio de seguridad jurídica, por lo que el proceso para impugnarlo se complica. Actos de gravamen. Se trata de los actos opuestos a los anteriormente mencionados y consisten en reducir la esfera jurídica o la imposición de cargas al interesado. Estos actos son más difíciles de dictar, pero resultan más fáciles de revocar. Estos dos tipos se diferencian por la forma de expresar la voluntad de la administración, que son los actos expresos y actos tácitos. Los actos expresos son los que se hacen explícitos. La administración tiene la obligación de dictar resolución. No obstante, se crea la categoría de los actos presuntos o tácitos para que, en los casos de silencio administrativo, los interesados puedan obtener los efectos requeridos. Actos discrecionales. Estos actos consisten en que el órgano administrativo competente tendrá cierta libertad para actuar con discrecionalidad en algunos casos. La discrecionalidad no significa que se
admitan distintas interpretaciones, sino que se le delimita un campo de actuación y se otorga una capacidad de opción para que la administración decida actuar entre dos o más modos diferentes. Actos administrativos que no causan estado son aquellos que se pueden recurrir por no contener la posición definitiva del poder público. Actos firmes o consentidos. Los actos firmes o consentidos surgen cuando los actos que no causan estado, los mencionados anteriormente, no se recurren a tiempo y adquieren firmeza. No son susceptibles de recurso, solo cabría promover en todo caso una impugnación por razón de nulidad. Actos confirmados son los que se dicten en unas circunstancias idénticas, en presencia de los mismos hechos y afectados, a las de otros actos firmes o consentidos. Estos actos tampoco serán recurribles. Elementos del acto administrativo. Los actos administrativos poseen ciertos elementos característicos y cualidades propias. Tiene naturaleza judicial, es de derecho público, competencia, lo emite la administración pública, causa o finalidad del acto, persigue la satisfacción del interés público general y pueden impugnarse. Obligaciones administrativas. De acuerdo con nuestra Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el artículo 16, la Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones. 1. Solicitar la comparecencia de estos, solo cuando así esté previsto en la ley, previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. 2. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, solo en aquellos casos previstos en esta u otras leyes. 3. Hacer del conocimiento de estos, en cualquier momento, del caso de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico y a proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos. A hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los orígenes la prestación de los mismos. 5. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución. 6. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando. 7. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 8. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en este u otras leyes. 9. Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Y 10. Dictar resolución expresa sobre cuántas peticiones le formulen, así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros debido a dictarla dentro del plazo fijado por la ley. Esto sería todo.
Aquí les dejo las fuentes por si gustan consultar algo y muchas gracias por su atención.